Bueno, yo voy a ir comenzando por darles las bienvenidas a medida que siguen ingresando personas, los iré admitiendo de a poco. Pero bueno, creo que podemos ir iniciando con la bienvenida. Bueno, primero quiero saludar a todos y a todas y darles la bienvenida a esta nueva jornada de activados, que es una actividad de la Dirección Municipal de Culto. Y en esta oportunidad tenemos como miembros invitados a la comunidad de San Francisco de Asís, de Lavallol, al párroco padre Gustavo Fernández Cáceres, a Jimena Álvarez, Juan Pablo Tadío y Jorge Cuercia. Ojalá lo haya dicho bien. Les queremos dar la bienvenida, estamos muy felices de compartir con ustedes esta segunda jornada de activados. La idea de esta actividad es poder compartir con los diferentes cultos de fe de manera integral, temas que sean transversales y que podamos todos juntos y acercar una palabra de fe, una palabra de esperanza en este tiempo de pandemia. También quiero saludar y darle la palabra a nuestra directora, Sandra Bartalini, para que nos pueda saludar a todos. Sandra. Gracias, Anabela. Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan, en especial a quienes tienen a cargo la disertación y llevarnos de a poco, como digo todo el tiempo, a una recreación edificante, para que este tiempo en donde estamos permaneciendo por cierta cuota de obligatoriedad, aislados y de alguna manera en soledad, este tipo de herramientas nos permitan sentirnos acompañados de alguna manera y también con una distracción que sea diferente, reflexiva, de meditación, de contacto con la fuente, con el creador, y bueno, y de comunión con los amigos y acompañantes que en cada ocasión se nos van sumando. Es importante que todos podamos de alguna manera darnos el lugar de tener un espacio para lo edificante, insisto con esto. No toda la recreación tiene que ser la caja boba, hay muchas cosas interesantes para juntarnos y pasar un distinto momento en medio de este aislamiento. Así que nada, gracias, permanezcan en casa, trataremos todos de poner nuestro granito para que la situación de tiempo de estar encerrados se haga lo más llevadera posible y confío que la tarde de hoy va a ser parte de ello. Así que un agradecimiento en especial al padre Gustavo y a toda su comunidad de San Francisco de Asís, que permítanme decir que es mi santo favorito, porque crecí en un colegio de hermanas franciscanas, así que San Francisco de Asís está entre, así como mis prioridades afectivas. Bueno, nada más que eso, una nota de color. Los dejo a cargo de la disertación y de la moderadora, y espero que todos disfrutemos del momento. Bueno, padre, usted nos indicará con qué comenzamos. ¿Cómo no? Bueno, como ustedes saben, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, padre. Gracias al municipio y en particular a la Dirección de Culto que habilita este espacio, a la comunidad, especialmente a las comunidades religiosas, para que podamos también expresarnos y compartir con todos. Bueno, ustedes saben que el tema que nos convoca es una cita bíblica, si conocieras el don de Dios, y el tema propiamente es Eucaristía, alimento y proyecto de solidaridad. Somos varios los que vamos a intervenir en estos minutos, que serán, no es tanto el tiempo del que disponemos. Va a intervenir uno de los que pertenece al Ministerio de Música de nuestra parroquia, Jorge Cuercia, y también van a intervenir Jimena Álvarez
y Juan Pablo Tadío, ambos son docentes, son profesores de nivel medio, y bueno, pronto serán licenciados los dos también, y ellos colaboran mucho en la pastoral juvenil de la parroquia, sobre todo a través de la organización de experiencias de encuentro con Cristo, ¿sí? Una especie de mini retiros o jornadas para el avivamiento de la fe de los jóvenes. Bueno, podemos empezar con una canción, si les parece, a cargo de Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. La cita bíblica que ambienta un poco nuestra reflexión, nuestro compartir con todos ustedes, es: si conocieras el don de Dios. Voy a leer un fragmento del capítulo 4 de San Juan, donde está esa frase. Dice así: una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Bueno, si conocieras el don de Dios, así le dice Jesús a esta mujer sedienta. El don de Dios. El don de Dios es Jesucristo. Jesucristo que se hizo hombre para salvarnos y que prolonga su estadía, su encarnación, a través de su presencia en la Eucaristía. Ese es el don de Dios, ese es el gran regalo. La humanidad no está sola, Dios la abraza en Jesús. Y dice, si conocieras el don de Dios. Entonces, pareciera que Jesús, de alguna forma, exhala ese aliento, esa especie de suspiro, porque no se lo conoce lo suficiente. Entonces, este momentito que tenemos es para que lo conozcamos un poquito más, que conozcamos ese gran don que Él nos ha regalado a quedarse presente en la Eucaristía. Bueno, como decíamos, esta exposición va a tener varias partes muy breves. Voy a comenzar yo con algunas citas bíblicas donde se nos habla de la realidad de la Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, no es solamente un símbolo, un recuerdo del pasado, sino que la intención de Jesús cuando la instituye es algo muy real y concreto. Entonces, fíjense que dice, podemos ver si tienen ahí la presentación, en PowerPoint, y si no, algunas citas claves, porque hay muchísimas citas del Nuevo Testamento. Una de ellas dice Jesús,
Yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. La siguiente, por favor. Una más. Ahí. Bueno, dice, voy a dar mi carne para la vida del mundo. Entonces, y fíjense que hay otro texto también muy importante, en la última cena, Jesús se reúne con sus amigos y les dice, a ver, dice, tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Si ponemos en relación un texto y el otro, vemos entonces con qué realismo hablaba Jesús. Él invitaba entonces a comerlo, a comer su carne, a beber su sangre y a hacer este rito en su memoria. Es decir, invita a que esto se repita. La siguiente, por favor. Bueno, es verdad que Jesús murió una sola vez e hizo un solo sacrificio con el que perdonó los pecados de toda la humanidad. Pero ese sacrificio, aunque es único, aunque no se multiplica, sí lo podemos actualizar, hacer presente. Es lo que sucede cada vez que los cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía o la misa, o la cena del Señor o la fracción del pan. Fíjense que San Pablo, en la carta a los Corintios, dice también, lo que yo recibí del Señor, y va contando todo lo que le contaron a él, todo lo que él vive como cristiano. Y después dice, y así siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Siempre que repitan esto. Es decir, el sacrificio es único, pero nosotros podemos actualizarlo en cada momento de la historia. Lo podemos actualizar todos los días. Y todos los días entramos en contacto, no con un mensaje, no con una palabra, con una persona viva. Bueno, dejamos acá esta parte, podemos avanzar con la siguiente diapositiva. Bueno, la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía se basa en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Para nosotros católicos, o para los que participamos de esta fe católica, la Eucaristía es un banquete, es una comida. Jesús nos invita somos sus comensales. Es también el memorial, porque trae a nuestro hoy la entrega de Jesús en la cruz y su resurrección. Es también el sacrificio de Cristo, pero también de los cristianos. Es el sacrificio de la cabeza, que es Cristo, y los miembros de Cristo, que somos los cristianos, y se ofrece día a día por toda la humanidad, para que la salvación de Cristo llegue hasta lo más profundo del alma de la gente, de los de ayer, de los de hoy y de los de mañana. Por eso también ofrecemos el santo sacrificio de la misa por los difuntos. La Eucaristía también es presencia. Jesús está allí realmente presente, bajo el velo del pan y el vino consagrado. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que la presencia de Jesús en las sagradas especies comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo en que se mantengan, que subsistan las especies eucarísticas. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente bloque. Le damos el micrófono a Jimena. Hola, ¿qué tal? Bueno, si quiere, Anabela, si querés seguir compartiendo el PowerPoint. Sí. Más adelante. Claro, una diapositiva más. Ahí está. Bien, en este caso voy a contarle algunas reflexiones en las que los llamados padres de la Iglesia dejaron en cuanto a la Eucaristía.
Son algunos testimonios extrabíblicos que realizaron hace muchísimo tiempo y que ellos pudieron afirmar la eficacia de la palabra de Cristo junto a la acción del Espíritu Santo para obrar en la conversión de lo que es el pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo. Entonces, para eso hay algunos ejemplos y algunos testimonios que vamos a ir mostrando. La siguiente. Bueno, en el primer caso tenemos a San Ignacio de Antioquía, en el que él, mediante distintas cartas que escribió a las comunidades cristianas, cuando estaba muy cerca de su martirio, deja por escrito que algunos, en el caso de los herejes, no reconocían a la Eucaristía como carne de Jesucristo, y que también ellos consideraban el cuerpo de Jesús como no aparente y que su humanidad no era verdadera. También San Ignacio es el primero que utiliza el término Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento, y tomando la terminología de San Juan, para referirse a la Eucaristía, lo llama y lo reconoce como don de Dios. Podemos pasar a la siguiente. Ahí están. En este caso tenemos a San Justino Mártir, en donde él dice: nosotros lo tomamos no como pan común y bebida común, sino como Jesucristo nuestro Salvador. También Justino Mártir hace un recuerdo en cuanto a los apóstoles, que mediante los evangelios dejaron por escrito la siguiente frase: Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando la copa y dando gracias, dijo: esta es mi sangre, y se las dio solo a ellos. Pasamos a la siguiente. Acá podemos ver a San Irineo de Lyon, en donde él expresa diciendo: nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son ya corruptibles, o sea, no son dañados, teniendo como esperanza a la resurrección. Podemos pasar a la siguiente. Acá nos encontramos con otro padre de la iglesia, que es San Ambrosio, y en este caso él deja por escrito: estemos bien preparados, estemos persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino más bien lo que la bendición ha consagrado. Pensemos que Ambrosio es del siglo V, ¿no? El siglo V después de Cristo. Podemos pasar a la siguiente. San Juan Crisóstomo es uno de los padres que por ahí refleja una de las frases más comunes o más corrientes de hoy en día poder escuchar. Él expresa, dice: ¿cuánta gente dice hoy querría ver a Cristo en persona, su cara, sus vestidos y sus zapatos? Y él nos dice: pues bien, en la Eucaristía es a Él al que ves, al que tocas y al que recibes. Y además de esto, se lo puede acoger en el corazón. Podemos pasar a la siguiente. Otro de los padres de la iglesia es San Agustín, en donde él nos deja por escrito que tanto los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron más que mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Y como una frase para reflexionar, nos deja: amémonos pues los unos a los otros como Cristo
nos amó y se entregó por nosotros. Bueno, hasta allí el testimonio de los padres, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Sí. vemos cómo el pensamiento de ellos es afín, es muy coherente con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ellos fueron lo que llamamos los primeros cristianos, los cristianos del siglo I al siglo VIII. Bueno, ahora le damos la palabra a Juan Pablo. Vas a tener que subirte arriba de la moto, Juan Pablo. Porque los tiempos urgen. Sí, buenas tardes nuevamente para todos. Voy a pedirle a Anabela si por favor volvemos a compartir el Power para continuar un poquito con el recorrido que estamos haciendo a través de la historia eucarística. Sería la siguiente diapositiva. Yo los voy a invitar ahora a hacer un recorrido histórico por las edades y la transición del concepto de Eucaristía y la connotación que ha tenido en el tiempo. ¿Sí? Sería la siguiente diapositiva, que comienza con el magisterio de la Iglesia. Yo todavía no la puedo observar. No, todavía no pasó. O sí la pasó, pero hay un delay, mejor dicho. Ahí vamos. Media. Aquí comenzamos el recorrido, les comentaba recién. Varias corrientes se oponen a la doctrina de la Iglesia en esta Edad Media. Niegan la presencia de Jesús, muchas de ellas en la Eucaristía. Dicen que solamente es un símbolo para nosotros, que es carente de valor y de sentido. Les cuesta entender mucho en esta Edad Media el sacrificio, que es uno solo, y que los cristianos lo renovamos, lo actualizamos constantemente, pero el sacrificio es uno, la entrega de Jesús. Para intentar paliar un poquito la situación, nace el culto eucarístico, ¿sí? Y una palabra propia de esta edad es la transubstanciación, ¿sí? Donde el cuerpo y el pan y el vino, ¿sí? Pasa como cuerpo y sangre de Cristo. En la Edad Media surgen las prácticas de devoción eucarística, la elevación de la hostia y el cáliz en la misa, la exposición al Santísimo y la famosa fiesta de Corpus Christi. De esta manera se quería revitalizar el concepto de Eucaristía y poder de esa manera también masificarse. Por favor, la siguiente. Llegando a la modernidad, se intenta nuevamente darle fuerza a la palabra de transubstanciación, a este nuevo concepto de la Iglesia. Se crea el Concilio de Trento para ello, ¿sí? Y defender la naturaleza de la misa en contra de las reformas, ¿sí? Que se imponían socialmente. Se defienden las creencias religiosas, se anima a que la población recibiera la Santa Comunión frecuentemente. Eso no era muy común, y se intenta entonces también revitalizar, ¿sí? la Eucaristía. Y la devoción al Santísimo continúa siendo, ¿sí? un pilar fundamental de la Iglesia Católica. Por favor, la siguiente. Ya en la actualidad, edad moderna, se aplica lo establecido en el Concilio Vaticano II. La idea es renovar los sacramentos de la Iglesia Católica, celebrar, ajustarse a lo que Jesús quiso. Celebramos la misa en el idioma propio del lugar. Antes recordemos que el latín, ¿sí? era preponderante. La liturgia de la palabra tiene mayor importancia en las celebraciones religiosas. La lectura del domingo, comprendidas en ciclos de 3 años, donde vamos a repetir cada 3 años entonces las lecturas. El altar está frente a la gente, en comunión con los creyentes, con los peregrinos. Antes recordemos que el sacerdote estaba de espaldas a la comunidad. La misa incluye la oración de los fieles y una participación activa de los mismos. Se permite recibir la comunión en mano bajo las 2 especies, cuerpo y sangre. Y los laicos podemos participar de diferentes ministerios, como el de música, por ejemplo, entre otros. En síntesis, entonces, el Concilio Vaticano II quiere que la Eucaristía sea una celebración de toda la comunidad, ¿sí? Involucrando tanto a los laicos, los consagrados, ¿sí? En común unión por la causa de Cristo.
Muy bien, muchas gracias. Ahora entonces seguimos con la última parte, y ya vamos redondeando también, la dimensión eclesial y social de la Eucaristía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eucaristía, alimento y proyecto de solidaridad. Bueno, vemos por un lado entonces una persona que tiene la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo en la mano, y por otro lado vemos cómo están desfilando un grupo de chiquitos en un lugar muy pobre y donde les están sirviendo comida. Cómo esas dos cosas están de alguna forma para la vida cristiana, van de la mano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la Eucaristía es un alimento, esa fue la intención de Jesús, darnos un alimento celestial. Los alimentos terrenales se transforman, terminan transformándose en parte de nuestro ser. En cambio, con la Eucaristía sucede al revés. Cuando nosotros comulgamos, como es mayor a quien recibimos que nosotros, entonces nos hacemos uno con Cristo. De alguna manera somos Cristo, somos parte viva de su cuerpo. Bueno, desde los inicios de la Iglesia, los cristianos tuvimos conciencia de la gran necesidad que tenemos de este alimento para sostener la vida de fe. La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes saben que durante los primeros siglos, al menos hasta el siglo III, hasta el siglo IV, mejor dicho, los cristianos fuimos perseguidos y no podíamos profesar libremente la fe.
y bueno, poder celebrar la Eucaristía, bueno, había que hacerlo en un lugar, digamos, había que hacerlo de manera secreta, ¿no? Y entonces, bueno, descubrieron en África, en el norte de África, en Abitinia, descubrieron que estaban celebrando la misa. Entonces, cuando lo agarran a uno de los cristianos y le preguntan qué estaban haciendo ahí, entonces él dice, bueno, estamos celebrando la misa, hemos venido a misa porque no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir sin reunirnos en asamblea para celebrar la Eucaristía. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir en la fe. Los mártires, testimonio de los mártires de Abitinia, que recoge Benedicto XVI. Esto explica, queridos amigos, por qué es un dolor tan grande para los católicos no poder ir a misa durante este tiempo de pandemia, y para los sacerdotes no poder presidir la Eucaristía con presencia de fieles. No es solamente un gusto religioso, sino que es una fe muy fundamentada que nos invita a hacer este gesto, ¿no? Queremos ir al encuentro del Señor, pero obviamente la situación también de pandemia merece nuestra consideración y respeto, ¿no? Sobre todo para proteger a los más pequeños. Pasamos, puede ser Padre, a... Sí. leo un comentario para que estén atentos. Restan 8 minutos. Bueno, perfecto. Ya redondeo. Ustedes vieron entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Proyecto, la Eucaristía como proyecto de solidaridad. Pero la Eucaristía es nuestro alimento, pero también es un camino, un proyecto de solidaridad. ¿Por qué decimos esto? Fijémonos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que recoge la experiencia de los primeros cristianos. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Entonces, esa comunidad que celebraba la Eucaristía, que vivía las enseñanzas de Jesús, también entendía que para que sus celebraciones fueran veraces, tenían que vivir en comunión, tenían que compartir con todos, especialmente con los pobres, los débiles y sufrientes. Y eso lo hemos aprendido, lo aprendieron ellos, lo aprendimos nosotros también, del mismo Jesús. Fíjense, el Evangelio de Juan es interesante porque no recoge el momento de la cena de Jesús con los apóstoles. A diferencia de los otros 3 evangelios, Juan no hace eso, no recoge la última cena. O sea, mejor dicho, no recoge el momento de la institución de la Eucaristía. Pero sí presenta el momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos. Es decir, el lavatorio de los pies sustituye el gesto eucarístico. Con esto se nos quiere decir entonces que la Eucaristía va de la mano del servicio. El servicio al hermano, el ponerse a los pies de aquel que nos necesita. La siguiente, por favor. Y hoy, bueno, podríamos citar muchos testimonios. Por ejemplo, dice un documento muy antiguo, del siglo I, si compartimos el pan celestial, ¿cómo no vamos a compartir el pan terreno? La Dida G. Y San Justino, que es del siglo II, un padre de la Iglesia, nos cuenta que ya en las asambleas de los cristianos se hacían colectas y lo que se recaudaba era para ayudar a suplir las necesidades de las viudas, de los enfermos y de la gente más pobre. Bueno, Eucaristía y caridad, Eucaristía y servicio y solidaridad van de la mano. Para la Iglesia, nos enseña Benedicto XVI, la caridad no es una especie de... Ahí está medio tapado, a ver si lo puedo correr. No es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros. Practicar el amor hacia los necesitados de todo tipo pertenece a la esencia, a su esencia, tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. Es decir, la Iglesia tiene 3 cometidos fundamentales. Llevar la palabra, celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, también bautizar, etc., pero también la asistencia a los pobres, débiles y sufrientes. Es casi un sacramento hacer eso para los cristianos.
Por eso se instituyó también el diaconado. El diácono hace presente a Cristo servidor, y los diáconos son el rostro de la caridad de la iglesia, ¿sí? Además de esta bendición grande que tenemos, que es Cáritas. La siguiente, por favor, y con esto sí cerramos. Para cerrar, dijimos, si conocieras el don de Dios, así empezaba nuestra reflexión. Es importante, nos dice el Papa Francisco, que nosotros creamos que Dios es don, y esa es la propuesta de la Eucaristía. Es un Dios que se da, es un Dios que no actúa tomando, sino dando. ¿Cómo nos cambia la mentalidad esto? Dios es don, y en cuanto don, entonces, Dios no nos arrebata nada, Dios no se impone por la fuerza. Si nosotros tuviéramos esa imagen de Dios, de que Dios es alguien que nos pide, entonces nosotros también quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo gratuito, entonces también a nosotros nos gusta hacer lo mismo, darnos. Amar humildemente, servir gratuitamente y con alegría. Bueno, providencialmente este año la colecta anual de Cáritas se celebró el mismo día de Corpus Christi. Ahí tenemos un signo más de cómo la caridad va unida entonces a la fe. Gracias. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta presentación, Padre Gustavo, Juan Pablo, Jimena y Jorge. La verdad es que ha sido muy grato este momento y estamos muy agradecidos de haber participado en esta nueva convocatoria, y los dejamos a todos invitados a nuestra próxima charla de activados. Siempre pueden visitar nuestras redes, que a partir de esa vía de comunicación vamos a ir colocando nuevas propuestas. Sandra, te doy la palabra, o Gustavo, sí. Sí, no, lamentamos no haber dado un espacio para el intercambio, ¿no? La verdad que era mucho el material y tratamos de comprimirlo, pero no estamos cancheros, lo suficientemente cancheros todavía. Pero gracias por la invitación. Por favor. Sandra. Quedó congelada. Ahí. Había desactivado el audio, disculpen. Bueno, simplemente para despedirlos y agradecerles y decirles que todos estamos aprendiendo en este tema de las nuevas herramientas para ajustar tiempos, y esperemos que esta sea la primera de otras varias en las que nos podamos encontrar y tal vez hacer el intercambio que hoy queda pendiente. Me retiro y los despido